Bueno, pues buenos días a todos. Como esperan, yo soy Mariano Madurga. Mariano Madurga Sanz, bueno, como se ha presentado y completa en pantalla, pues con una larga trayectoria, más que nada porque el tiempo pasa y a mis años ya jubilado, pues se acumula una serie de experiencias y en parte es el motivo por el que mi querida amiga Mónica Tarapués y por supuesto Juan Carlos y tantos amigos que me que tengo en Ecuador, pues ha sido para mí una satisfacción el confirmar ante la invitación, pues para tratarles de comentar algo también relacionado, un poco como complemento a lo que he podido escuchar o hemos podido escuchar de nuestro querido amigo Albert Figueras, que llamémosle algo así como la farmacovigilancia histórica. Bueno, pues mi agradecimiento de entrada, como se ha manifestado, yo laboralmente, oficialmente ya estoy jubilado desde enero del 2017, muchos años, casi más de 40, de los cuales grande, casi el 90% en la Agencia Española de Medicamentos en farmacovigilancia. Y bueno, pues desde entonces, como no me puedo retirar, porque creo que tengo una obligación moral con toda la sociedad y con todos vosotros en particular. Bueno, pues como bien decía este chef, lo mejor que se puede compartir es el conocimiento. Y parte de este conocimiento es el que voy a comentarles a continuación. Con este esquema del sumario de los temas que vamos a recordar, algo que complemente lo dicho anteriormente por nuestro querido amigo Albert en cuanto a la seguridad, en cuanto a los conceptos de farmacovigilancia, análisis, riesgos de seguridad, retirada, y es sobre las retiradas de medicamentos, aquellos medicamentos que llega un momento se considera su relación beneficio-riesgo desfavorable, y algún ejemplo que comentaremos con respecto a una iniciativa que se llevó a cabo en América Latina con respecto a lo que llamamos un procedimiento Proseremeda, con algunas pinceladas finales a estas buenas prácticas de regulación y en particular de buena reliance, buena confianza en las actuaciones de otras autoridades reguladoras que comentaremos. De entrada, iniciar la presentación de la seguridad de los medicamentos recordando algo fundamental. ARSA, como organismo autoridad reguladora competente en Ecuador, autoriza medicamentos de calidad, de seguridad, de eficacia, nada más. Un medicamento de calidad, seguridad, eficacia, puede ser, se me ocurre, metotrexato, comprimido de 2,5 miligramos por vía oral para enfermedades reumáticas, puede llevar a la UCI, en principio, y finalmente al cementerio a pacientes si no contempla qué información posológica necesita el médico tratante a la hora de pautar 7,5 o 10 miligramos a la semana, un solo día. Por lo tanto, es un ejemplo de tantos en los que con un medicamento de calidad, seguridad y eficacia, si no tenemos, aparte de la correcta identificación, la información precisa en cuanto, en este caso, a la posología, donde en la ficha técnica, monografía del producto, información para prescribir, cada país puede nombrar de distinta manera ese documento con el resumen de las características farmacoterapéuticas que necesita el médico tratante elegir para pautar adecuadamente, evitando contraindicaciones, interacciones, etcétera, advirtiendo de posibles reacciones adversas, porque todo eso está descrito en la ficha técnica, monografía del producto, Summary of Product Characteristics, sea como se denomine esa información fundamental para usar un medicamento de calidad, seguridad y eficacia sin riesgos, o por lo menos minimizando los riesgos. Necesitamos ese manual de usuario que se complementa con una guía abreviada, que sería ese prospecto inserto en todos los medicamentos, como sucede en la... No se puede en medicamento dirigido al familiar o a los pacientes llevar a cabo lo que el médico inicialmente elige como tratamiento y se complementa, por lo tanto, entre todos los profesionales de la salud.
La información precisa, entonces, y además, como resalto aquí, actualizada, no solo con nuevas indicaciones por nuevos ensayos clínicos, sino que debe de actualizarse precisamente con toda la información que de farmacovigilancia pueda seguir emanando la utilización del medicamento. Se debe considerar un documento técnico dirigido a los profesionales de la salud, técnico y legal, dado que se adjunta la autorización y aprobación de un medicamento con esa relación de características, de indicaciones terapéuticas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la información científica esencial del medicamento para que sea autorizado el medicamento y por lo tanto utilizados. Yo he intentado buscar en la página web de ARSA, perdonen, a lo mejor está más accesible de lo que yo he podido encontrar, pero lamentablemente no he encontrado, por lo tanto, es algo que doy humildemente atención, porque es fundamental que cualquier médico ecuatoriano, farmacéutico o enfermero pueda utilizar esa información y no estar a la espera de recibirlo por parte del visitador médico. El inserto y prospecto, como hecho dirigido al paciente usuario del medicamento. Y por último, el etiquetado. La rotulación permite a la hora de la dispensación, etcétera, etcétera, y con información muy importante. ¿Por qué? Pues porque aparte de la composición normal que se requiere, y si no, debería de exigirse por parte de las autoridades una normativa que obligue a la denominación común internacional, que es la que establece la OMS, para que todos hablen de paracetamol y no otros hablen de acetaminofeno, como los gringos, por cierto, porque ellos no usan la denominación de la OMS, sino su denominación propia de gringo, USAN, USA Adopted Name, y por supuesto otra serie de características fundamentales como la vía de administración, etcétera, etcétera. Es fundamental, aparte del lote, la caducidad, etcétera, etcétera. Siguiente, voy a intentar pasar, a ver si me responde. Recordando algo muy interesante de esta seguridad, la seguridad de los medicamentos es un concepto relativo y dinámico. Relativo, ¿por qué? Porque se aceptará según proporcionalmente al beneficio para el cual esté indicado el medicamento. No se admiten los mismos riesgos de un antineoplásico que, por ejemplo, un antitusígeno. Y es dinámico, porque lo que hoy se conoce con el tiempo se va ampliando. Por lo tanto, la seguridad, a partir de toda la información que los sistemas de farmacovigilancia aportan entre todos, no solo del país, sino entre todos los países y todas las autoridades reguladoras, aportan más información sobre la seguridad. Por lo tanto, si bien la eficacia es razonablemente estable de un medicamento, la seguridad es en medida provisional. Por lo tanto, ese concepto de la seguridad provisional hace que, por ejemplo, un omeprazol en su momento se lanzara como inhibidor de bomba de protones en úlcera péptica, incluso como uso OTC, y prácticamente con el tiempo se ha visto que el uso más bien restringido debe de hacerse con una cantidad de reacciones adversas que con el tiempo se han detectado precisamente del seguimiento de los pacientes con este tipo de tratamiento, como tantos otros. La farmacovigilancia, por lo tanto, recordemos y presentemos aquí, bien hago un recordatorio a lo que ha comentado anteriormente mi querido Albert, no consiste en identificar, evaluar y más o menos entender y explicar las reacciones adversas. No es acumular notificaciones espontáneas, es prevenir. El último y no menos importante para mí, el más importante, y por eso lo remarco, lo sombreo en gris, prevenir los efectos adversos conocidos y los no conocidos, identificarlos y prevenirlos también. Por lo tanto, es importante la prevención, como ha quedado manifiestamente anterior. El objetivo, por supuesto, la detección temprana de reacciones adversas, interacciones desconocidas o aumentos de la frecuencia de las reacciones conocidas. En un segundo lugar, identificar factores de riesgo y los posibles mecanismos subyacentes. Y en tercer lugar, estimar aspectos cuantitativos de ese balance beneficio-riesgo que hay que de forma permanente y dinámica seguir haciendo, todo ello completado con la información necesaria que hay que difundir para mejorar la prescripción y del uso de los medicamentos. Otro aspecto que hay que recordar aquí también es que todos los medicamentos vienen con su caja de Pandora.
su caja de Pandora. ¿Por qué? Pues porque ciertas reacciones adversas solo se van a identificar y caracterizar cuando el medicamento esté comercializado y además se haya expuesto él a millones de personas durante periodos prolongados y en condiciones reales de uso, no las que se utilizaron en los ensayos clínicos. Y en su caso también cuando se realicen ensayos o estudios apropiados. Y hay que recordar otro aspecto, que los medicamentos que se utilizan gracias a la colaboración de dos entidades. El laboratorio titular, que ha hecho la investigación, desarrollo e innovación de esos nuevos fármacos, de los cuales son titulares de registro sanitario, pero por ende hay una autoridad reguladora que le ha otorgado esa autorización o aprobación. Luego también es corresponsable, en vuestro caso ARSA, como autoridad reguladora de Ecuador, en cuanto a responsabilidad hacia la población como garantes del Estado de que esa relación beneficio-riesgo se permanece de forma estable a lo largo de su permanencia en el mercado de todos los medicamentos. Hay que recordar que cuando un medicamento se empiezan a identificar problemas, pues caben tres opciones de actuación. Si el riesgo es aceptable en todas las condiciones de uso, bueno, pues se puede incluir esa información de nueva reacción adversa sobre tal o cual aspecto, concretamente, pues es en esa ficha técnica que es la referencia al manual de usuario para el médico prescriptor. Algún ejemplo, el carisoprodol, un relajante muscular, en el año 2005 en España se incorporó, dado que produce tolerancia farmacológica, etcétera, etcétera, una advertencia de que, ojo, porque hay quien lo toma los fines de semana en lugar de un anfetamínico. Bueno, pues finalmente no sirvió las medidas como para que se siguieran notificando y finalmente en junio del 2008 se retiró del mercado español, por cierto, arrastrando en ese caso a todos los países en los que ya existía el carisoprodol y el meprobamato, el cual es el primero, el profármaco del meprobamato, y por lo tanto, tanto el carisoprodol como el relajante muscular, curioso, como el meprobamato sedante se retiraron del mercado europeo en esos últimos años de la primera década. Segunda opción, riesgo aceptable en determinadas condiciones. Bueno, pues habrá que delimitarlo. ¿Cómo? Pues cisaprida en un principio, restricción, segunda elección como procinético en pacientes con reflujo esofágico, etcétera, etcétera. De alguna forma, medidas para evitar ese riesgo del cual se van conociendo información, como por ejemplo los riesgos de cardiotoxicidad en cuanto a la terfenadina, un antihistamínico que se metaboliza por el citocromo 3A4 y con fármacos o sustancias alimenticias con actividad farmacológica, por ejemplo el zumo de pomelo, pues la asociación de terfenadina tomándolo con zumo de toronja o pomelo, hubo arritmias fulminantes que mataron al paciente con rinitis que estaba tomando el antihistamínico por tomarlo con zumo de toronja. Bueno, pues finalmente la terfenadina es uno de los ejemplos en los que ya se ha retirado del mercado o de algunos países se ha retirado. Y bueno, algunos casos más que están en pantalla, como por ejemplo las pruebas de serie blanca, que al inicio de los tratamientos con este neuroléptico clozapina, o el ámbito de prescripción, la hormona de crecimiento, algún tipo de restricciones, como por ejemplo las presentaciones del triazolán, solo las de dosis pequeña para evitar una anesia anterógrada, etcétera. Y en tercer lugar, cuando la evaluación del riesgo se considera inaceptable en todas las condiciones de uso, que queda retirarlo del mercado. Pero retirarlo de un día para otro, depende. Se puede retirar de un día para otro, pues una nimesulida, un astemizol, una INE, hay más, astemizol antihistamínico, hay más, pero cuando son fármacos neuropsiquiátricos no se puede de un día para otro suprimir el tratamiento. Por lo tanto, fue el caso del antidepresivo nefazodona, el antihabituación del alcoholismo, el tetrabamato, veraliprida para sofocos posmenopáusicos. Hubo que advertir a los médicos, dentro de 3 meses se va a retirar este medicamento del mercado, así que utilicen alternativas, vayan probando para ver de aquí a 3 meses qué tratamiento. Por lo tanto, la retirada puede ser en algunos casos inmediata, de un día para otro, en algunos otros casos puede ser peor el remedio que la enfermedad y por lo tanto se aconseja una retirada progresiva. Todo ello, como vemos, relacionado con lo que veíamos antes, en los dos primeros casos, A y B, son cambios en la ficha técnica o IPP que suelen ir además
similarmente de forma simultánea también incorporados en el prospecto, y en algunos casos también se acompañan de notas, alertas, notas de seguridad o cartas dirigidas a los profesionales sobre esas medidas, o se incluyen planes de minimización de riesgos. Por ejemplo, se ha vuelto a comercializar la talidomida con unos planes de prevención de embarazos, cosa que lógicamente cabe entender perfectamente, o incluso algún derivado de la talidomida como lenalidomida. O qué decir de los retinoides. La isotretinoína también es un fármaco teratogénico y por lo tanto se requieren las prescripciones acompañarse de un plan de prevención de embarazo que está establecido. Y en el último caso, lógicamente, stop fuera del mercado. Bueno, esto se realiza por un análisis científico y un proceso de decisión. Si bien en vuestro caso, pues ARSA puede estar, digamos, como autoridad reguladora, como así lo es, se ha citado anteriormente DIGEMID en Perú, AGEMED en Bolivia, los organismos que, como en el caso de la Agencia Española, son responsables ante la sociedad, en este caso de la retirada. Bueno, pues son los comités correspondientes, estos son los comités que hay, el Comité Español, el Comité de Seguridad de Medicamentos de la Agencia también española y luego el PRAC europeo, son aquellos comités que hacen la evaluación por expertos y proponen las medidas para los órganos de decisión, como en este caso las autoridades reguladoras. ¿Qué podemos comentar? Bueno, pues alguna experiencia. Estamos ya en la parte quinta de este esquema que hemos presentado, retiradas de medicamentos por farmacovigilancia. Les comparto, este es un resumen en inglés de lo que se llevó a cabo en España en el año 1983 al año 88. Estaba muy reciente la implantación del sistema de farmacovigilancia y lo que se llevó a hacer a efecto fue una revisión del mercado. Vemos aquí anfetaminas con fármacos antiobesidad, sales de arsénico, el crioquinol antidiarreico, dihidroxetomicina parenteral, medicamentos con estrinina, la aminofenazona, como por ejemplo, y la fenilbutazona también se retiraron, con anfenicol, con otros medicamentos, con anfenicol, bueno, lo vamos a poner en pantalla. Estos son algunos de los medicamentos que en aquellos años existían en España. Tenilib es una reacción de vitamina para adelgazar, esta cibalgina. Lo que pasa que la he traído aquí precisamente para remarcarle la importancia de la denominación común internacional. En su momento, en los años 80, en España, en la cibalgina, el componente que ponía era la palabra en español que yo conozco más larga en cuanto a caracteres: dimetilaminofenil, dimetilperazolona. Así figura, no se ve muy bien aquí, pero lo he intentado copiar para que lo vean ustedes. Los 400 miligramos lo llevan con la formulación química, sí, es la denominación de la UPAC, pero la denominación común internacional, para que nos entendamos, es aminofenazona. Bueno, pues este es lo que se llevó a cabo, por ejemplo, como vemos aquí, más combinaciones, algunos se retiraron, otros medicamentos se cambiaron de formulación, la oxifenisatina se retiró, combinaciones de antidepresores con neurolépticos. Había infinidad de combinaciones a dosis fijas, como aquí se comenta, 27.000 productos. Por más que el registro en España se remonta al año 1920, desde cuando se empiezan a registrar, otra cosa es que digamos evaluar, pero ese registro existe del año 1920, más de un siglo. Bueno, pues este número elevado, en el que muchos de los cuales medicamentos eran combinaciones a dosis fijas de varias sustancias activas, fue por lo que en un estudio que se llevó a cabo en el año 73 se empezaron a retirar de esta manera, focalizando este tipo de combinaciones a dosis fijas. Y es cuando la Dirección General de Farmacia, entonces no existía la Agencia todavía de Medicamentos española, en el año 83 inició un proceso que se denominó PROSEREME, Programa Selectivo de Revisión de Medicamentos. Está publicado en los resultados de esta tabla, en esta serie documento técnico de la OMS, y fue como, decíamos, en paralelo al inicio del Sistema Español de Farmacovigilancia en el año 82, y este programa selectivo de España de revisión de medicamentos del 83 al 88, como figura aquí en estas 4 fases que les he copiado en esta imagen. En estos 40 últimos años se han retirado, simplemente voy a pasar muy por encima, algunos les sonarán,
Mi intención, si quieren, es pasarles la presentación y comparar si hay algunos de ellos, porque, como veremos al final, este es el objetivo. Minaprina, piritildiona, sertindol, tolcapona, mibefradilo, amineptina, grepafloxacino. Algunos, curioso, y lo remarco, duraron más allá de año y medio, en cuanto que esa ebrotidina era un antihistamínico H2 y que fue un fulminante, en 18 meses se retiró del mercado español, no llegó a trascender las fronteras, gracias a no sé quién, si Dios también interviene en la farmacovigilancia. Astemizol, terfenadina, anfepramona, todos los anoresígenos centrales, podemos decir también, recordar que en Europa no hay ningún no hay antiobesidad del tipo anoresígeno central, veralipida, levacitamol, triazolán, como hemos visto. La ceribastatina fue mundial, la retirada en el año 2001, en agosto, por Bayer. Bueno, fue mundial en todo el mundo menos en Japón, que en agosto todavía no estaba comercializado no me sale, el fibrato antilipídico, pero finalmente se retiró también en Japón la ceribastatina a final del año 2001. Nimesulida, tetrabamato, nefazodona, rofecoxib, también fue muy sonada esta retirada del mundo de este antiinflamatorio, el rofecoxib, por problemas cardiovasculares, al ser coxib, una específico de la COX-2, carisoprodol, como hemos comentado, meprogramato también, como hemos comentado a nivel europeo. Finalmente, me paro simplemente para comentar que de los anoresígenos centrales, estos de la saga del laboratorio Servier francés, fenfluramina, desfenfluramina y benflores, son estructura, actividad muy relacionados, y fue el mediator, este benflores, el que se retiró finalmente en el 2009. El único país que lo mantenía en Europa era Francia, el laboratorio francés era francés, perdón, el laboratorio Servier era francés, y no por nada coincidencia, sino que esto fue lo que motivó bueno, pues que la Agencia Francesa de Medicamento se reinventara, se reestructuró porque se denunciaron situaciones inaceptables, y lo que antes se llamaba como Agencia Francesa de Medicamento, hoy en día la encontrarán como Agencia Nacional de Sécurité des Médicaments. Bueno, pues esto además motivó que haya un reglamento europeo en el año 2012 que establece algo así como que si un medicamento se retira en Europa o fuera de otro tercer país, debe de comunicarse. Y esto es lo que vamos a ver por qué. Algún medicamento más que se retiró, y bueno, esto no se ha cerrado la carpeta y por supuesto continúa la revisión a posteriori o la limitación, como fue el caso del ketoconazol oral, que ya se restringe, no se admite su uso oral como antifúngico por su hepatotoxicidad, pero solo se admite el tratamiento del síndrome de Cushing como situación especial, dado que es una buena herramienta para estos casos, pero no como antifúngico oral. Esto me hace recordar lo que tantas veces hay que decir: un medicamento se autoriza y se retira, ¿para qué? Según para qué indicación. Les comento la talidomida, como recordarán, se comercializó en los años finales de los 50-60, se retiró del mundo como tranquilizante antiemético por una relación desfavorable, pero para mieloma múltiple se ha vuelto a comercializar, al menos en Europa, con un programa de prevención de embarazo, con un sistema de acceso controlado, con todo lo indecible para precisamente conseguir que se pueda utilizar en estos casos de mieloma múltiple con el menor riesgo posible. De hecho, recordarles que está en la última lista de medicamentos esenciales de la OMS, la edición del 2021, como uno de los 479 fármacos. Por lo tanto, un fármaco tiene relación beneficio-riesgo según para qué indicación. Otro ejemplo más de lo que decíamos anteriormente: calidad, seguridad, eficacia y la información, en este caso, para qué indicación. ¿Algún ejemplo más? Esto es lo que se detectó allá en los años 50 y tantos con la comercialización de esta talidomida en todos los países, como ven aquí, y que se retiró del mundo a partir del año 1961, pero, como ven aquí, les he traído la nota informativa que en enero de este año 2023 la Agencia Española ha comunicado con el lanzamiento para mieloma múltiple de la talidomida con este programa de prevención de embarazos, también a lo que les invito, si están interesados, porque
hombre, uno considera lo de casa, si está bien hecho, que es copiable. Por lo tanto, les invito a consultar la página web de la Agencia Española del Medicamento, porque considero, no yo, sino a nivel de organismos en España, una buena página de información, un sitio web muy importante, y además tiene la ventaja de que lo tienen todos ustedes en español. Hay una sección, por ejemplo, de lo que decíamos anteriormente, que veíamos materiales informativos de seguridad, tarjeta de información dirigida, el fentanilo, guía para los profesionales, el fentanilo, etcétera. Todos los medicamentos que tienen esta información adicional y, por ejemplo, lo que comentaba anteriormente, el programa de prevención de embarazos para los usuarios o usuarias de isotretinoína, en lo que comentaba de la talidomida, información para los profesionales, pero también para los pacientes, con esta tarjeta que todo paciente con talidomida debe de llevar para información de cualquier otro evento que pueda tener de atención sanitaria. Comentarles, por ejemplo, el dietilestilbestrol. El dietilestilbestrol se retiró en los años 70 como estrógeno sintético en mujeres con amenaza de aborto, pero se ha seguido utilizando para neoplasia de próstata y neoplasia de mama en menopáusicas. Lógicamente, ¿por qué? Porque la relación beneficio-riesgo para amenaza de aborto es desfavorable, pero para neoplasia es favorable, como recoge, por ejemplo, en el Reino Unido lo tienen como dietilestilbestrol, tabletas de 1 miligramo. ¿Y qué decir del metamizol? Bueno, pues hay países que lo tenemos, otros que no, en rojo, donde se ha retirado, pero en América Latina, tanto Central como Sudamérica, en Europa, en 20 países, en Asia y África, y algo muy importante también comentarles, en los Países Bajos, antes llamado Holanda, solo como inyectables en posoperatorio, pero desde marzo del 2021 está también a partir por vía oral. Hace que sea un fármaco como analgésico, antipirético y espasmolítico, muy antiguo, de utilidad, ojo, con ciertas advertencias que hay que tener en cuenta, como vemos aquí, siempre como monofármaco, bajo receta médica, no más de 7 días, y vigilando síntomas de la leucocitosis, como dolor de garganta, etcétera, etcétera. Y curiosa y paradójicamente en Europa hemos tenido oleadas de casos, curiosamente en turistas. Algo habrá de los polimorfismos anglosajones que a lo mejor tengan mayor riesgo de presentar agranulocitosis. Estas son las fuentes de información. ¿Por qué? Porque la OMS publica estas listas de medicamentos retirados. Por lo tanto, tanto farmacéuticas newsletter, antes 6 por año y últimamente 4 ejemplares por año, como las alertas rápidas, es una información muy importante que cualquier autoridad reguladora debe tener a mano. Por supuesto, hay publicaciones, aquí les pongo algunos de los artículos, por ejemplo, este más reciente de retirada en China de medicamentos por seguridad, por problemas de seguridad. Ven aquí la lista de qué medicamentos se ha retirado. Esta es una publicación del 2022 en China de medicamentos que algunos, bueno, han sido citados como fenolftaleína, metamizol, por ejemplo, oxifeno, etcétera, etcétera. Hay información. Por supuesto, las listas de la OMS, de lista acumulada de las medidas reguladoras tomadas en países son muy importantes, el acceso y consultarlas. Y bueno, por supuesto, un ejemplo más de una consulta que personalmente recibí de un país de Centroamérica. ¿Cuál es su opinión sobre la dipirona, clorfenamina y fenilafrina? Un medicamento a combinaciones de dosis fijas que de entrada hay que advertir que, ojo, no mezclemos dipirona con aminofenazona en medicamentos diferentes porque entonces estamos recibiendo sobredosis. Muy importante, por lo tanto, lo que decía anteriormente, utilizar las DCI, las denominaciones comunes internacionales de los medicamentos, para no poner un medicamento dipirona y en otro metamizol, con lo que conlleva, por ejemplo, una doble dosis del mismo fármaco. Y bueno, ven aquí esta información tan importante que lógicamente son documentos. Voy a seguir adelante. La aminofenazona, algo parecido, no voy a... Y bueno, comentarles que hubo una publicación allá por el 2011, 2016, y que hizo una revisión de cuántos 462 medicamentos se habían retirado en los años 50-53, en particular, a nivel mundial. Bueno, pues fue un punto de inicio de un trabajo que empezamos a hacer en la red de puntos focales de farmacovigilancia de la OMS, para revisar cuántos de estos fármacos que listaron este grupo de investigadores del grupo de Aronson, un
farmacólogo británico, pues se había llevado a cabo. Lo que hicimos fue una selección, un grupo de trabajo, como vemos aquí, yo mismo, porque estoy primero, pero no por... de El Salvador, de Argentina, de Cuba, de Paraguay, Costa Rica y yo mismo, formamos un equipo para revisar precisamente algunos de los fármacos, como vemos aquí, que se habían listado, y se confeccionaron unas notas informativas a la vista de que, pues que había países como que en 15 países, perdón, en México había 15 de estos fármacos que habíamos seleccionado, 140 inicialmente, en Chile 13, en Honduras la prevalencia de estos fármacos retirados en otros países era altísima, y fue por lo que iniciamos esta tarea de revisión, confección de unas notas informativas para su distribución, como vemos aquí, desde este grupo de trabajo a las autoridades reguladoras respectivas. Concretamente, esta primera colección fue de 12 notas con 14 principios activos. Algunos iban, por ejemplo, Rofecoxib y Valdecoxib, que era acetanilida y fenacetina, y por lo tanto se les dio para que sirviera de revisión, de nota de alerta, para que pusieran en su caso. Se hizo una evaluación de qué medidas se habían llevado a cabo con una encuesta que se respondieron por todos los países de América Latina y Caribe, y de alguna manera, bueno, sirvió para sensibilizar a las autoridades reguladoras sobre este procedimiento. Lo que les he contado de ProSerM sirvió yo personalmente de transmisor para aplicar algo parecido a un procedimiento selectivo de recaptación, de selección de revisión de cuáles eran los medicamentos, y es a lo que he mirado en el programa que se llevó a cabo en España, como denominaba ProSerM, que hubo una parte final hasta el año 91 de medicamentos que se restringieron a uso hospitalario. Bueno, pues le denominamos al grupo Procedimiento Selectivo de Revisión Farmacoterapéutica de los Medicamentos en las Américas. Esto fue una adaptación de la experiencia española al mercado de las Américas, por lo menos de Latinoamérica. Esta la publicación la pueden tener accesible. Esto es el trabajo que se hizo. De los 462 se seleccionaron por su mayor frecuencia y prevalencia 139, que se enviaron a los países, 24 países de Latinoamérica, con respuestas de casi todos ellos. Algunos no estaban ya autorizados, otros sí, y esto fueron lo que motivó una primera nota, una primera fase, pero queda pendiente una segunda fase con el resto de fármacos. Vamos a adelantar más. Lo que les comentaba de la ley europea, en la cual se añade esta obligación de todo laboratorio de notificar cuando se retira en un tercer país, debe de notificarlo a la Agencia Europea y a todas las 27 agencias nacionales y europeas, como por un problema de seguridad. ¿Qué comentarles por finalizar? Bueno, pues que las autoridades reguladoras de América Latina, a través de la asesoría y el apoyo de la Organización Panamericana de Salud, bueno, aparte de designar como autoridades de referencia de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, además de la FDA y México, son las autoridades reguladoras con las que se están haciendo los avances en aplicación de las medidas de farmacovigilancia, con la intención de conseguir una referencia actualizada de estas medidas. Para ello se ha elaborado una herramienta para la evaluación de estos sistemas de regulación de estas agencias, con una escala de 4 niveles. El nivel de madurez máximo es el nivel 4, con un nivel regulatorio que funciona a nivel avanzado de rendimiento y mejora continua. Hay documentos también que les comparto por si quieren compartir a nivel de la autoridad de ARSA. Y algo que también me interesa para concluir, relacionar todo lo anterior con esto, que se refiere a las buenas prácticas de Reliance. Reliance definido como confianza en las medidas de otros que de alguna manera toman decisiones. Mi pregunta es, para toda la regulación de medicamentos, si la idea es copiar o adaptar las buenas prácticas de regulación que toman países a la hora de autorizar los medicamentos, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, en Nueva Zelanda, Australia, también debería ser
que además de adaptarnos las autorizaciones en base a la calidad, seguridad, eficacia, esa información también sea precisa y, por lo tanto, utilizar estos principios para utilizar decisiones regulatorias de otras jurisdicciones en todos los sentidos. Y si en ellos, en esas otras jurisdicciones, se retiran los medicamentos, ¿por qué no se retiran en los países también por las Good Reliance Practices? Ese es, en definitiva, el mensaje, que para la retirada, retiros, cambios, contraindicaciones, pasos a la segunda línea, por problemas de seguridad y toxicidad, también deberíamos ser los adaptadores de esa misma decisión reguladora. Hay fármacos, por lo tanto, como hemos visto en las listas, que están pendientes y, bueno, simplemente remarco por algo tan importante que me permito compartirles. El único Alka-Seltzer del mundo que no contiene acetilsalicílico 320 miligramos es el que existe en España y Portugal. Medidas de hemorragias digestivas que tuvimos, casos muy llamativos, obligaron a la autoridad reguladora española a recomendar a Bayer que retirara para un antiácido los 324 miligramos de acetilsalicílico, fármaco irritante que, si es analgésico, no debería ser asimilado como para dolor de estómago. Bueno, pues como comento, cada año se han estimado unas 500 muertes por hemorragia digestiva alta asociadas con el Alka-Seltzer, que todos conocemos y todos vemos por doquier. Para terminar, recordar que las responsabilidades ante los ciudadanos son de los laboratorios, pero también de las autoridades reguladoras, esa corresponsabilidad, y por lo tanto deben evaluar permanentemente esas medidas reguladoras que toman otras autoridades o esas informaciones que difunde la OMS, como hemos visto en estas fuentes de información que hemos visto antes, con algunas experiencias limitadas, es cierto, porque no hay una plena colaboración, por ejemplo, con la red de AMI, de autoridades reguladoras iberoamericanas, entre Portugal, España y el resto de 20 países de habla iberoamericana, portuguesa como Brasil y española, y que de alguna manera permite también tomar algún tipo de iniciativa. Pero las iniciativas hay que mantenerlas, como todo. Todos estamos llenos de buenas decisiones, pero escasos de mantenimiento del trabajo. Y para terminar, simplemente, bueno, pues recordar que hay medidas como son los IPS, revisar de los IPS las secciones 3.2 y 3.3, en las que debe poner el laboratorio qué acciones han tomado en otros países con ese medicamento en este intervalo que comprende el IPS, para seguir obligando a que, lógicamente, las decisiones que se toman, como por ejemplo las restricciones o los referrals, los arbitrajes que se llevan a cabo en Europa, son de aplicado cumplimiento. Se pueden aplicar en cualquier punto. No hay que esperar que haya, como bien decía anteriormente Albert, un problema local, sino también adaptar y al menos seguir las decisiones, no solo de lo que se autoriza, sino también de lo que se restringe y se regula. Algunas normas, por ejemplo, les comparto esta norma técnica de Salvador, recoge precisamente en el artículo 21.39 que debe de informar el laboratorio de los retiros voluntarios obligatorios por problemas de seguridad. Y para terminar, simplemente una frase que considero muy importante, algunos ya me la habrán escuchado en anteriores ocasiones. En el año 84, farmacólogo Abraham Holberg, el presidente en su momento del Comité de Seguridad de Medicamentos del Reino Unido, pues dijo una frase en el año 84 en el Reino Unido: la tarea de evaluar la seguridad de los fármacos es tan grande que sería una locura tratar de disuadir a cualquiera que quisiera colaborar con ella. Lo dijo en el año 84, cuando en el Reino Unido solo podían notificar médicos, no los farmacéuticos. Tuvo que ser hasta el año 97, cuando ya se permitió a los hospital pharmacies, con una firma adicional del médico tutor. Hasta el año 2002 se adaptaron y aceptaron las notificaciones de los personal de enfermería, y sí, curiosamente, a partir del 2006, como en otros países europeos, ya se ha facilitado, como actualmente existe, la notificación también directa de los pacientes. Por mi parte, nada más, y tiempo, encantado de contestar cualquier duda que pueda haber en el público. Gracias.